Resolvemos este circuito. En este caso tenemos un motor asíncrono trifásico. Podemos ver su esquema por acá. Lo que vamos a buscar es hallar los parámetros a partir de ciertos datos que nos da el ejercicio. En este ejercicio contamos con la resistencia del estator, que está por acá, R1, la reactancia inductiva del estator, o sea, esto que está por acá, y tenemos los valores de impedancia del rotor. Por otra parte tenemos la relación de transformación, que en este caso, para simplificar los cálculos, es la misma. La relación de transformación de la tensión y de la corriente da 2,5. Pero normalmente varía porque la relación de transformación de la corriente va a depender de la impedancia del rotor, de la carga mecánica que tenga el rotor en ese momento, también del deslizamiento. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver. Lo primero que hay que hacer en este caso es verlo como un circuito común y corriente, de siempre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá? Si se fijan, acá tenemos esto que estaría en paralelo entre sí. Y para poder llevarlo todo a un mismo circuito necesito referir desde el rotor al estator. ¿Cómo hago eso? Con la relación de transformación. Necesito referir para poder esquematizar todo en un mismo circuito y que me quede así. Porque estos dos de acá, esta impedancia de acá, en realidad sería parte del rotor. No está en el mismo circuito, sino que hay una separación física entre ellos, ya que es un motor de inducción, ¿no? Si no está la inducción electromagnética, no habría corriente en el rotor. Entonces, para referir estos valores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar 0,1, que es la resistencia del rotor, y voy a multiplicar por la relación de transformación al cuadrado, es decir, 2,5 elevado al cuadrado, lo mismo con la reactancia inductiva, y estos van a ser los valores referidos, por eso le dejan la apóstrofe de arriba, para diferenciarlo del que no está referido, sino el que sería el valor exacto en el rotor. (0,625 ohm sería la resistencia del rotor referida al estator, más J 1,25 ohm sería el valor del inductor referido al estator. Ahora que tenemos todos los valores de este circuito, ya puedo empezar a tratarlo como un circuito común y corriente. ¿Qué es lo que haríamos? Normalmente podemos hacer mallas, nodos, etc. Yo en este caso voy a seguir tal cual se hizo el procedimiento en La Fuente, que es el libro de Jesús Mora. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Todas estas cargas que están acá están en serie, de eso estamos de acuerdo. Voy a sumar todo esto en serie y resulta que la impedancia total que existe acá, todo esto está en paralelo con esta carga de acá. Entonces ahí voy a sumar los paralelos y finalmente el paralelo entre estas dos cargas estaría en serie con estas dos de acá. Pero vamos a diagramar el circuito para que quede un poquito más claro. Antes de empezar vamos a necesitar el valor de la resistencia de la carga, digamos. Entonces, la carga va a ser igual a la resistencia del rotor referida al estator por 1 entre el resbalamiento menos 1. Entonces la carga va a ser igual. Sabemos que la resistencia del rotor referida al estator es igual a esto, a 0,625 ohm,
por 1 entre el deslizamiento, que es un dato del ejercicio, es 5%. Acá no lo voy a poner en porcentaje, sino como en vez de ponerlo como 5%, le voy a poner como 0,05. A esto le resto 1. Ya tengo la resistencia de carga. Y esto me da igual a 11,875 ohm. Ahora que tengo el valor de esta resistencia, ya puedo volver a dibujar este circuito, que quedaría de la siguiente forma. Más o menos, ¿no? Un poquito augímetro esto. Acá tengo la carga referida al estator, la carga, y ya sabemos que todo esto está en serie. Entonces esto va a ser equivalente a una impedancia igual a 11,875, que es la carga, más 0,625 más J 1,25. Esta impedancia del rotor va a ser igual a 12,5 más J 1,25 ohm. Quedándonos de la siguiente manera. Acabamos de calcular la impedancia del rotor a partir de la suma de la reactancia inductiva, la resistencia del rotor referida al estator, más la impedancia de carga o resistencia de carga. Nos quedaría un circuito así, ¿no? Porque sumamos esto, simplemente estaba en serie y nos quedó esta impedancia. Ahora, si notan por acá, tenemos este resistor y este inductor que están en paralelo entre sí y que a su vez también están en paralelo con la impedancia del rotor. Entonces acá puedo calcular una impedancia equivalente a partir de estas tres cargas que están en paralelo entre sí. O más fácil, la admitancia que existe entre ellas, vamos a decir, la admitancia de la rama en paralelo, por eso el subíndice P, que nos va a quedar como 1 entre, vamos a ver cuánto vale la rama magnética, tenemos 360 ohm para la resistencia del hierro, más 1 entre 40 ohms, más 1 entre la impedancia del rotor, que como sabemos vale 12,5 más J 1,25. Esta sumatoria nos va a quedar de la siguiente manera: 0,088 menos 21,8 grados, que unidad Siemens, ¿no? Esta va a ser mi admitancia de la rama en paralelo. Acá me falta el J, muy importante, ¿no? No se olvide la unidad imaginaria. Bueno, hecho este cálculo, ahora nuestro circuito se reduce a lo siguiente. Simplificamos el circuito, tenemos
estas tres cargas que están en paralelo, las reescribimos como una única carga equivalente que va a ser la impedancia de la rama en paralelo, ¿no? Pero nosotros acabamos de sacar una admitancia. ¿Cómo vamos a tener una impedancia en paralelo? Súper fácil. Lo que hay que hacer acá es la impedancia de la rama en paralelo va a ser simplemente el inverso de la admitancia en paralelo. Si sabemos que vale esto, entonces aproximadamente la impedancia de la rama en paralelo es de 11,36 21,8 grados. Unidad de ohm, ¿no? Bueno, ahora simplemente hay que calcular estas tres cargas en serie, cuánto nos daría como impedancia total del circuito equivalente, y con ese dato de impedancia total ya puedo conocer qué corriente circula en el estator. Y esto sale simplemente de la suma, ¿no? Tenemos los datos de R1, de la impedancia del estator, de 0,5 más 1,5 J más esto. Entonces la impedancia total, Z total, va a ser igual a 11,36 21,8 grados más 0,5 ohm más J 1,5 ohm. Entonces el Z total tiene que ser igual a 1,5 J aproximadamente 12,4 a 27,4 grados ohm. Este es el valor de la impedancia total. Muy importante haber reducido el circuito y conocer la impedancia total, porque con esto ya puedo conocer mi corriente I1, es la que circula por el estator, ¿no? ¿Y cómo la vamos a obtener? De esta manera. La corriente I1 va a ser igual a mi tensión de fase, no la de línea, eso es muy importante, que sería 380 entre raíz de 3, ¿no? 0 grados porque la tomo de referencia, entonces sería esto igual a 380 volts entre raíz de 3 dividido mi impedancia total, 12,4 a 27,4 grados ohm. Que esto me va a dar igual aproximadamente a 11,4 27,4 17,7 menos 27,4 grados ampere. Este es el valor de la corriente I1. Ahora, si se fijan bien esto, este circuito que nos quedó acá, sacamos esta corriente I1, que sería la corriente del estator, que circula así, ¿no? Corriente I1. Yo sé que es la misma corriente que va a existir en esta impedancia y en esta de acá, ¿no? Lo único que va a cambiar es la diferencia de potencial. Y justamente es eso lo que me va a servir encontrar. Quiero saber qué diferencia de potencial existe en la rama paralelo, porque si conozco la diferencia de potencial que hay acá, voy a conocer la diferencia de potencial que existen entre estas cargas. Yo sé que acá tengo el nodo A y el nodo B. Si conozco la diferencia de potencial acá, significa que conozco la que existe acá, que es exactamente lo mismo. Entre el nodo A y el B va a existir una única diferencia de potencial, que va a estar para esta carga de acá, que está en paralelo, y para esta carga de acá, que es la del rotor.
Entonces procedo a calcular eso, ¿no? Mi diferencia de potencial, a ver dónde me queda un poquito más cómodo. Supongamos diferencia de potencial entre A y B es simplemente hacer la corriente I1 por la impedancia de la rama en paralelo. La impedancia de rama en paralelo es 11,36 21,8 grados ohm. La corriente I1, recordemos, 17,7 a menos 27,4 grados por la impedancia en paralelo, que está acá, 11,36 a 21,8 grados. Esta multiplicación, 17,7 menos 27,4 grados por 11,36 a 21,8. Me va a dar igual a aproximadamente 201 menos 5,6 grados volt. Este es uno de los datos más importantes, la diferencia de potencial entre estos dos nodos. Con esta diferencia de potencial ya puedo saber qué corriente circula por acá, qué corriente va a circular por acá. Ahora que ya tenemos la diferencia de potencial entre el nodo A y el nodo B, es muy fácil encontrar la corriente del rotor. Lo que vamos a tener que hacer es hacer esta ecuación. La corriente del rotor referida al estator, o sea, todavía no es la corriente real del rotor, sino que sigue estando referida al estator. Después les voy a comentar cómo hago para volver a referir al rotor y conocer la verdadera corriente que existe por la inducción electromagnética en el rotor. Pero paso a paso, la corriente del rotor referida al estator va a ser igual a la diferencia de potencial entre los nodos A y B entre la impedancia del rotor, ¿no? Ambas cosas ya las conocemos. La diferencia de potencial que existe entre acá y acá, y acá y acá, es simplemente 201 a menos 5,6 grados volt entre la impedancia del rotor, que es esta de acá arriba, que es de 12,5 más J 1,25 ohm. Lo cual nos va a dar una corriente de 16 a menos 11,3 amperes. Y para conocer finalmente la corriente que existe en el rotor, tomo la corriente del rotor referida al estator y la voy a multiplicar por la relación de transformación de la corriente, que es la misma de la tensión, que es 2,5. 16 a menos 11,3 grados amperes por 2,5, digamos a 0 grados, no tiene fase esto, entonces simplemente 2,5. Me va a quedar 16 por 2, son 32, más la mitad de 16 que son 8, 32 más 8 son 40, a menos 11,3 grados amperes. Acá encontramos la corriente que está circulando en el rotor. O sea, esto ya estamos. Ahora vamos con la potencia absorbida que este motor asíncrono absorbe de la red.
Esto es fácil, esto va a ser la potencia aparente compleja, sabemos que es 3 por tensión de fase por la corriente conjugada del motor. La corriente que absorbe, que vendría a ser la corriente que circula en el estator, corriente I1. Y esto va a ser igual a 3 por la tensión de fase, que es 380 entre raíz de 3, por la corriente I1 conjugada. I1 es 17,7 a menos 27,4 grados. En su forma binómica vendría a ser 15,7 menos J 8,15. Pero como es el conjugado, a la parte imaginaria de nuestra forma binómica le vamos a cambiar el signo, y esto de más de un en vez de un menos va a ser un más. Ahora simplemente operamos esto por 3 por 380 entre raíz de 3. Y aproximadamente me da 10.342,8 menos 5.361,2 volampere aparente, ¿no? Y lo bueno que tiene expresarlo de esta forma es que directamente ya conocemos cuál es la potencia activa, cuál es la potencia reactiva que absorbe este motor asíncrono. Acá tenemos la potencia reactiva aproximada, ¿no? Puede variar un poco según cómo redondean los números, que como es un ejercicio relativamente largo, en realidad no lo es mucho, pero tiene sus cuentas en el medio. Este valor final se puede ir alterando de acuerdo a cómo van redondeando, pero aproximadamente da esto. La potencia absorbida ya la conocemos. Ahora nos piden la potencia mecánica interna. Vamos con lo último, nos piden la potencia mecánica útil, o la potencia útil simplemente. Para eso vamos a necesitar la potencia mecánica interna, y a partir de eso podemos obtener también lo que es el rendimiento de este motor asíncrono trifásico y el torque o el par útil. Empezamos. Potencia mecánica interna es igual a 3 por la corriente del rotor referida al secundario elevado al cuadrado por la impedancia de carga. 3 por 16 a menos 11,3 grados ampere al cuadrado por la resistencia de carga. ¿Cuánto era igual esto? Bueno, no lo tengo, pero lo puedo calcular bastante rápido. Evidentemente lo calculé en algún momento, pero bueno, lo borré. Bien, por 1, 0,05 menos 1. 11,875 ohm.
como esto es una potencia activa, tuve un error acá que no hace falta escribir el fasor con la magnitud de 16 era suficiente, 16 amperes, porque esto solo tiene parte real. Y esto me va a dar igual a 9120 vatios. No tendría sentido poner vatios con una magnitud fasorial porque es simplemente potencia activa. Sabemos por el enunciado que las pérdidas por rotación son de 250 vatios. Entonces a esto le resto esas pérdidas por rotación. Me va a dar igual 8870 vatios. Ya estamos con los pasos finales. Ahora que tengo la potencia útil y tengo la potencia absorbida, la potencia activa absorbida por el motor asíncrono de la red, que la sacamos a partir de calcular la potencia aparente que absorbe el motor, puedo sacar cuál es su rendimiento. Y esto va a ser igual 10,342,8 por 100, aproximadamente 85,7%, más o menos. Bueno, el rendimiento ya está. Ahora falta el par útil. Sabemos que la fórmula para obtener el par útil va a ser la potencia útil entre 2pi por la velocidad angular, que va a estar en radianes por segundo, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para obtener la velocidad angular? La potencia útil ya la tengo, me falta la velocidad angular. Eso lo puedo obtener a partir del resbalamiento y de la frecuencia. De esta manera, yo sé que el resbalamiento es de 0,05, ¿no? Es decir, el 5%. Esto por una parte. Por otra parte, yo sé que la velocidad de sincronismo de este motor asíncrono va a ser igual a la constante 60 por 50 Hz dividido los pares de polos. Yo tengo 4 polos, ¿cuántos pares son? 2. 60 por 10 son 600, 600 por 5 son 3000, 3000 entre 2, 1500 revoluciones por minuto. Pero bien, esto es la velocidad de sincronismo. Yo necesito la velocidad nominal del motor. Esto va a ser igual a esto. O simplemente podemos pensarlo de otra manera más fácil. Yo sé que el resbalamiento es del 5%. Ese 5% refleja la diferencia entre la velocidad con la que giran los campos magnéticos en el estator respecto a la velocidad con la cual gira el rotor. Siempre tiene que haber una diferencia, si no, no existiría el motor de inducción, el motor asíncrono. Entonces yo sé que la diferencia es del 5%. 1500 por 0,05 son 75, ¿no? Esta es la diferencia de revoluciones por minuto. Entonces, si a este 1500 le resto 75, voy a obtener 1425 revoluciones por minuto, lo cual aún no me sirve, necesito tenerlo en radianes sobre segundo o revoluciones por segundo. Entonces procedo a dividir por 60. Me va a quedar igual a 23,75 revoluciones por segundo.
Entonces, el par útil va a ser igual a 8870 vatios, que es la potencia útil, entre 2pi por 23,75 revoluciones por segundo. El par útil va a ser igual aproximadamente a 59,4 newton por metro. Así es como encontramos el par útil en este motor asíncrono. Hay un montón de factores más que se pueden obtener a partir de este ejercicio, pero la idea es que no me quede un video tan largo. Como por ejemplo, si yo tengo la tensión AB, que yo dije que es uno de los datos más importantes que puedo obtener de este ejercicio, yo puedo conocer qué corriente circula acá. En la resistencia del hierro, simplemente haría la tensión UAB entre la resistencia del hierro, obtengo la corriente del hierro. La corriente magnetizante de la misma manera, 201 a menos 5,6 grados entre J40 ohms, me daría la corriente magnetizante. Y la corriente de vacío simplemente es la suma de ambas. Entonces estos detalles los puedo conocer a partir de tener la tensión entre el nodo A y el nodo B en los motores asíncronos.